Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. Silencio. Nadie alrededor. Solo la pálida luna mirando indiferente la tierra envuelta en la oscuridad. Decidí dejar el coche en la siguiente calle para evitar despertar a los curiosos vecinos con el ruido del motor. Desbloqueé la puerta de mi casa, una vez más contento de haber engrasado las bisagras en algún momento. Girando la manija, me encontré en un sendero de baldosas que conducía al porche delantero. Menos mal que no era grava, de lo contrario, mis pasos se habrían escuchado a millas de distancia. Como un ninja, llegué al vestíbulo sin hacer ruido. Desactivé rápidamente la alarma e inserté la llave en la cerradura. La cerradura hizo clic suavemente y me encontré en el amplio pasillo. Hacía más fresco en la casa que afuera. Probablemente Vera había encendido el aire acondicionado para la noche. Miré a mi alrededor. Nadie. El tic-tac del antiguo reloj de pared era claramente audible. Me dirigí hacia la escalera que conducía al segundo piso. Lentamente, para no crujir los escalones, subí. La luz de la luna apenas iluminaba el pasillo, haciéndolo completamente oscuro. Inmediatamente noté una delgada franja de luz que apenas se filtraba por la puerta entreabierta del dormitorio. Me acerqué a la puerta y escuché. Desde adentro se oía el ronquido de alguien. Difícilmente durante el tiempo que estuve ausente, mi Vera adquirió este hábito masculino. Entonces, además de Vera, había alguien más allí. Abrí cuidadosamente la puerta. Crujió suavemente, y ante mí se desarrolló una escena encantadora. Me conmovió incluso. Una pastora y un pastor desnudos dormían, abrazándose fuertemente en nuestra cama conyugal. Pastoral rural. Eran como una pintura. Lo habría pintado si no fuera por mi esposa Vera en el papel de la pastora y algún monstruo peludo roncando ruidosamente en el papel del pastor. Mi esposa había apoyado su cabeza alborotada en el pecho del amante, cubierto de pelaje rizado, y parecía estar teniendo un sueño maravilloso. Mientras dormía, se relamía los labios y sonreía feliz. Tenía una idea aproximada de que podría estar soñando. Me senté en una silla y me quedé en silencio por un rato. Luego sacudí la cabeza y me acerqué a la cama. Transferí la pistola a mi mano izquierda y acaricié suavemente el pecho del mono peludo con mi derecha. El amante rizado abrió lentamente los ojos y parpadeó. ¡Sorpresa! Al levantarse, dejando caer sin piedad la cabeza de mi esposa de su pecho, le di un fuerte golpe en la mandíbula. El amante de las esposas ajenas gimió y perdió el conocimiento. ¿Qué esperabas? ¿Un knockout? Vera se despertó por su movimiento descuidado. Por un tiempo, no pudo entender lo que estaba sucediendo, luego apareció el terror en sus ojos. George, no es lo que piensas. Balbuceó. Qué banal. Debió haber leído demasiadas novelas románticas de mujeres. Interesante. ¿Qué se supone que debo pensar al encontrarte en nuestra cama con un hombre peludo y maloliente? Me burlé, y Vera tembló ante mi mueca. ¿Qué? ¿Tropezaste y caíste accidentalmente en su jabón? ¿O algo más? Entonces, cuéntame, ¿qué? Pero mi Vera callaba. No podía encontrar una excusa convincente. Suspiré con simpatía. Pobre chica. A juzgar por su apariencia, su bastardo peludo se parecía a un vendedor de sandías del mercado central. Un invitado del soleado sur. Sí, Vera había caído muy bajo. No pudo encontrar a alguien más decente. O estaba tan desesperada que no le importaba quién llevaba a la cama. Trajo al primero que encontró. Debería haber sido una joven doncella, viendo el núcleo de un hombre por primera vez y derritiéndose de deseo. Pero no. Una madre de familia, que había pasado por muchas dificultades de la vida conmigo, una mujer de 34 años. ¿Qué les pasa a las personas?
Todos estos pensamientos zumbaban en mi cabeza como un enjambre de avispas. Solo tenía una salida: echar a la puta tramposa a la calle, junto con su bastardo. La esperanza de Vera creció ante mi silencio. Tomó mi pausa prolongada como debilidad y pensó que su esposo no podía desprenderse de un tesoro como ella. George, te explicaré todo ahora. Empezó a decir, pero la interrumpí. Vístete y lárgate de aquí. ¿Qué? Exclamó asombrada. ¿Me oíste? Y lleva contigo a tu comemierda. Le arrojé el vestido, descuidadamente arrojado sobre la silla. En ese momento, el bastardo rizado empezó a despertar. Murmuró algo indignado en un idioma desconocido. Comprensiblemente, olvidó las palabras en inglés en su emoción. Aparentemente, su vocabulario no era lo suficientemente grande. Hice un gesto con la pistola hacia su ropa. Lo entendió al instante, agarró sus pantalones y camisa, y sin más preámbulos, corrió hacia la puerta. ¿Y tú qué estás esperando? Me dirigí a mi esposa. ¿Necesitas un empujón? Vera corrió tras su amante, y escuché el sonido de sus pies descalzos golpeando las escaleras de madera. La puerta principal se cerró de golpe y un minuto después, la puerta. Bien por ellos, se retiraron rápidamente. Capaces. ¿Qué te crees? Mi suegro, el presidente del Consejo de Administración del conglomerado, Sibmas, Procor Gremav, estaba fuera de sí de rabia. Todo lo que tienes es gracias a estar casado con mi hija. Y esa es la única razón por la que tolero tu trasero en mi empresa. Estaba de pie frente al escritorio del gran jefe, francamente aburrido. Sabía que esta conversación sucedería cuando eché a su hija y su amante de mi casa. Así que no esperaba escuchar nada nuevo. ¿Piensas que eres tan orgulloso? Continuó M.R. Gremav con su ejecución verbal. Su esposa le fue infiel. Supéralo. La chica solo se divirtió mientras tú estabas fuera. No planea divorciarse de ti. Y la echaste por la puerta. Y a una persona respetada, mi socio italiano también. E incluso lo golpeaste. Así que aquí está el trato. Si no te calmas, te echaré de la empresa y te meteré en la cárcel. Por agredir a una persona. Sabes de lo que soy capaz. Mi suegro se sentó en su silla y se sirvió un vaso de agua. Solo siéntate en silencio y no te destaques. O ni siquiera verás a tus hijos. No debería haber mencionado a los niños. Todavía tengo que verificar si son míos. Después de lo que pasó, no creía en nada y no confiaba en nadie. Si son mis hijos, no irán a ninguna parte. Permanecerán conmigo. Además, el mayor ya tiene 15 años. El menor, aunque solo tiene 8, no es un bebé. ¿Y si no son míos? Decidiré basándome en los hechos. Si vivo con la hija puta o no, es cosa mía decidirlo, respondí, mirando a mi suegro directamente a los ojos. No tengo miedo de la cárcel. La gente también vive allí. Me las arreglaré. En cuanto a tu empresa, ya he presentado mi renuncia al Departamento de Recursos Humanos. Me mudé de la casa de la puta, así que puede llevar a toda una pandilla de tus socios allí. M.R. Gremav no esperaba tanta audacia de mi parte. Jadeó por aire, con la boca abierta, incapaz de articular ni siquiera medio palabra. Bueno, eso es exactamente lo que buscaba. Al salir de la oficina, cerré la puerta deliberadamente, haciendo que la secretaria sentada en la recepción saltara en su asiento. En ese momento, Vera entró en la recepción. Aparentemente, estaba cerca, esperando a que su padre domara a su esposo rebelde. Me miró con una sonrisa engreída,
esperando que me arrojara a sus pies, suplicando reconciliación. No podía ser de otra manera. ¿A dónde iría este hombre sin un centavo? Especialmente uno acostumbrado a una buena vida. Pero pasé junto a ella, sin volver la cabeza. No todo en este mundo sigue sus planes. Entré en mi antigua oficina, tomé una caja con mis pertenencias y me dirigí hacia los ascensores. George, espera. Escuché la voz de mi exesposa detrás de mí. No pierdas la cabeza. Realmente no pasó nada. No tomes decisiones apresuradas. Ella logró alcanzarme antes de que las puertas del ascensor se cerraran. ¿Entiendes? Hice esto por los intereses de la empresa. Nada personal. Pero se firmó un contrato muy lucrativo. Vera habló rápidamente, temiendo que no quisiera escuchar esa tontería. ¡Qué sacrificio propio! Por el bien de la empresa de su padre, mi esposa abrió las piernas. Bueno, entonces, claro que todo tiene sentido. Quizás fumó algo o tomó pastillas. O tal vez siempre fue tan descaradamente tonta. Me pregunto cuántos años han estado pasando prospectos clientes a través de ella. No, definitivamente necesito verificar a los niños. George. Vera agarró mi manga. Hablemos. Después de todo, te amo. Tenemos hijos. Aparté con desprecio su mano de mi manga con 2 dedos. No hay nada más de qué hablar. Puedes dormir tranquilamente con los clientes del padre, nadie te molestará. Los ojos de Vera se llenaron de lágrimas. Quería decir algo más, pero los empleados ya nos estaban mirando, y ella solo se quedó en silencio y me miró mientras me alejaba, incapaz de detenerme. Entregué mi tarjeta de acceso al guardia de seguridad y salí al estacionamiento. Puse la caja en el asiento trasero del coche y me senté al volante. Aparentemente, este coche era mi posesión más valiosa a partir de hoy. Salí del estacionamiento. En el espejo retrovisor, vi a Vera, con lágrimas corriendo por su rostro, los brazos apretados contra su pecho. Eso es todo. El pasado no cuenta. No tenía alojamiento en esta ciudad. Por el momento, decidí quedarme en un hotel. No uno caro, sino modesto. Conocía uno en las afueras de la ciudad, así que me dirigí directamente allí. Pagué por la habitación y, tomando la llave, me dirigí a mi alojamiento temporal. Una habitación. Un armario contra la pared, una cama individual, una mesita de noche con una lámpara. Un televisor de pantalla plana colgado en la pared. Esa era toda la decoración. No está mal por el momento. Terminaría mis asuntos y me iría de esta ciudad. Saqué mi teléfono móvil y marqué un número que estaba firmemente grabado en mi mente. «Estás en línea», sonó una voz desconocida al otro lado. Pero no me desconcertó. «Estoy llamando por trabajo». El tío Maxim dijo que podía llamar a este número. Traté de hablar con calma, sin revelar ninguna emoción. Un momento, hubo una pausa al otro lado. Luego una voz masculina dijo, «Lamentablemente, no tenemos nada que ofrecerte en este momento. Ya contratamos a alguien en junio. Pero por si acaso, envíanos tu currículum». La llamada terminó. Encendí mi computadora portátil e ingresé al motor de búsqueda la contraseña que el interlocutor desconocido me había dicho. En el sitio web cerrado, había información para mí. Así que, bienvenido de vuelta, CDN. Logré dormir hasta las 8. Me despertó un fuerte golpe en la puerta. Así es como golpean los fontaneros, la policía y los maridos engañados. Bostezando, abrí la endeble puerta. «¿Señor Lehman?»
Está usted arrestado por agredir al señor Brownelly. ¿Tiene alguna arma consigo? El miembro principal del equipo de captura prácticamente me quemaba con la mirada. Por supuesto que sí. Saqué un Walser azulado del bolsillo de mi chaqueta y se lo entregué al policía. Deberías haber visto cómo los ojos del teniente brillaron con avidez. ¿Tiene permiso para esta arma? ¿Por qué? Es solo un recuerdo, un encendedor. Me lo regalaron unos amigos. El policía se desinfló de inmediato y asintió a su compañero. El somnoliento sargento me esposó rápidamente y me llevó al coche. Mi suegro, como siempre, cumplió sus promesas. Me metieron en una celda y me dejaron solo por un tiempo. Enrollé mi chaqueta, la coloqué bajo mi cabeza y me recosté en el banco duro. La prisión es prisión, pero un poco de sueño no hace daño. La puerta de la celda volvió a cerrarse con estrépito. George. Hola. El impresionante hombre con canas nobles en las sienes me examinó cuidadosamente. ¿Estás bien? Espero que el investigador no haya hablado contigo todavía. Todavía no, Solomon Markevich. Coloqué mi chaqueta sobre mis hombros y estreché la mano de mi abogado. El descuidado acompañamiento policial nos llevó al investigador. Lo que siguió fue una cuestión de técnica. Solomon Markevich explicó rápidamente al investigador que todo no era como sugería la declaración de la víctima. Al contrario, me estaba defendiendo contra un ciudadano desconocido que había irrumpido en mi casa con intenciones criminales. En legítima defensa, golpeé a este ciudadano en la mandíbula. No sabía que había sido invitado por mi esposa para placeres sexuales. El investigador fingió creer al abogado y me liberó con la restricción de no salir del área. Habían pasado 2 horas desde mi arresto. Bien hecho, Solomon, trabajo de primera. Despidiéndome de mi abogado, me dirigí a un café. No había tenido tiempo para desayunar por la mañana. El día prometía ser desafiante y necesitaba recargarme. Este café era difícil de pasar por alto. Desde lejos, su nombre destacaba en letras grandes y luminosas, incluso a plena luz del día. Todas las ventanas que daban a la calle estaban cubiertas con cortinas de red de camuflaje. La pesada puerta, reforzada con tiras de acero, dejaba claro que entrar significaba adentrarse en otro mundo, un mundo de hombres duros y comida sabrosa. Sí, el café, Wild Duck, sabía cómo sorprender. Examiné con curiosidad el interior del comedor. En las paredes, enmarcadas y bajo vidrio, colgaban guitarras eléctricas desgastadas por el tiempo, iluminadas por ambos lados con luces fluorescentes suaves. En un escenario, en la pared de atrás, se encontraba una antigua Harley, indicando claramente a cualquier cliente ocasional que estaban ingresando al territorio de una hermandad motera. Entre las guitarras, colgaban cuernos de animales una vez cazados, debajo de los cuales se colocaban pintorescos pósters moteros. No había muchos clientes, y un camarero ágil me llevó a mi mesa. Fácilmente me convenció de pedir una jarra grande de cerveza clara, una ensalada de mariscos con camarones, una juliana de mariscos y un filete de salmón. Estuve de acuerdo sin protestar y me preparé para esperar. Mientras preparaban mi festín ordenado, bebí lentamente mi cerveza, escuchando involuntariamente una conversación ruidosa al final del pasillo, justo más allá de la barra. Finalmente, trajeron la ensalada de mariscos. Disfruté de los deliciosos camarones, y mis pensamientos se sumieron involuntariamente en la sórdida realidad. ¿Qué hacer a continuación? Primero, verificar a los niños. Mis siguientes pasos dependen directamente de eso. Quería castigar a la zorra y a su familia, especialmente porque su padre estaba involucrado en el proxenetismo. Amar tanto el dinero como para vender el cuerpo de tu propia hija. Pero al parecer, Vera misma disfrutaba tendiendo trampas de miel a los socios de su papá.
Después, planeaba desaparecer, borrando casi un cuarto de siglo de mi vida. Sin lágrimas, solo una pérdida de tiempo gastado en una persona sin valor. No era la traición lo que vengaría, sino los 25 años de mi vida robados. Decir que me volví indiferente hacia mi exesposa e hijos estaría equivocado. Mi corazón siempre dolía, y mi mente estaba atormentada por una pregunta: ¿cómo puede alguien ser una perra tan vil? Confesar amor por mí mientras duerme con otros hombres al mismo tiempo. ¿O es esto normal para los tiempos actuales, cuando la palabra fidelidad solo provoca risas irónicas? Como dijo Vera, nada personal, solo trabajo. Solo, papá preguntó. Un marido no es una pared, se moverá. Así es como las esposas infieles consuelan su conciencia, ¿verdad? El ruido en la barra me distrajo de mis pensamientos tristes. Ya sea que los conversadores no estuvieran de acuerdo sobre la calidad de la cerveza o que la cara de alguien pareciera insuficientemente atractiva para alguien más, claramente se estaba gestando una pelea. Sin sentido y despiadada, como dicen. De reojo, vi a 2 guardias aparecer desde detrás de las puertas, listos para intervenir en cualquier momento y restablecer el orden, comprendiendo que este alboroto no terminaría fácilmente. Varios clientes casuales se levantaron y abandonaron rápidamente el establecimiento, aparentemente conscientes de cómo podría terminar. Seguí disfrutando de mi ensalada y esperé la juliana. Finalmente, la tensión estalló. El sonido de un golpe sordo resonó, y el cuerpo de alguien, vestido con un chaleco de cuero, voló de cabeza por el pasillo. Le siguió el sonido de vidrio rompiéndose. Claramente, el bote de rosas estaba en juego. Alguien gritó, probablemente una mujer. Una mesa se volcó. La emoción iba en aumento. Los guardias intervinieron. Uno de los participantes de la pelea chocó contra mi mesa. A duras penas logré saltar hacia atrás, aún sosteniendo mi plato de ensalada de mariscos. Mientras el pobre tipo trataba de levantarse, aferrándose a las patas de la mesa, una botella vacía le golpeó la cabeza. Se retorció y quedó quieto. La visión periférica me permitió ver a un agresor corriendo hacia mí, claramente con la intención de hacerme daño. Estaba a punto de ser absorbido por el torbellino sangriento de la pelea. Bueno, al menos liberaría algo de vapor. Sin esperar el golpe, hice tropezar al idiota que se abalanzaba sobre mí y le golpeé la cabeza por detrás mientras caía. Uno menos. Escaneé el campo de batalla, notando a los guardias tirados. Solo el tipo con el bote de rosas era una amenaza real. Salté sobre la barra y le di una patada en la cabeza con la punta de mi bota. El fragmento de la botella cayó de su mano. Una mujer, probablemente atrapada en este torbellino de diversión desenfrenada, incluso chilló. Salté, noqueando a otro motociclista en el aire. Solo quedaba uno. No estaba seguro de si estaba en lo correcto o no, pero le golpeé rápidamente en la garganta, haciéndolo caer al suelo. Eso parecía ser todo. De hecho, me sentía más ligero. Sangre, eso era lo que me había faltado desde ayer. Hora de irme. Toqué los bolsillos de la última víctima y saqué las llaves de la motocicleta. Luego le di algo de dinero y una propina al camarero que se acercaba. Caminé rápidamente hacia el estacionamiento y vi 3 motos estacionadas cerca de la acera. Inserté aleatoriamente las llaves en el encendido de la más cercana. Un segundo después, el motor rugió, y ya estaba cambiando de marcha. Sí, Dios ama a los borrachos y a los cornudos. De repente, sentí a alguien sentarse detrás de mí y envolver sus brazos alrededor de mi torso. «Estoy contigo», gritó una voz femenina justo en mi oído. Una dosis de adrenalina calmó un poco mis nervios y amortiguó ligeramente el dolor en mi corazón. Aceleré por el medio de la calle, ignorando los pitidos de conductores irritados.
Después de un par de kilómetros de slalom en la motocicleta, me metí en un callejón. Recorrí unos 200 metros y disminuí la velocidad junto al bordillo. Bueno, hemos llegado. Le dije a la pasajera, cuyo rostro aún no había visto. Lo más probable es que el motociclista ofendido ya hubiera denunciado el robo de su acero y un plan de captura ya estuviera en marcha. Me giré. Los ojos azules asiano de una joven rubia se encontraron con los míos. Su vestido corto se había subido, revelando unas piernas bronceadas y hermosas. La miré por un rato, tratando de decir algo. Luego simplemente le hice un gesto con la mano y me dirigí rápidamente hacia el callejón más cercano. Señor. Una voz femenina ronca me alcanzó. ¿Y yo qué? Su tono era tal que no podía dejarla sola. Apúrate. Me volví hacia la rubia mientras caminaba. Cuando se bajó de la moto, su pierna se elevó sobre el asiento, mostrando unas braguitas azul claro que se ajustaban bien a sus firmes glúteos. Hace juego con tus ojos, pensamiento salvaje cruzó por mi mente. Algo similar ya había sucedido en mi vida. Nací en una familia común. Mi padre trabajaba como capataz en una fábrica y mi madre era enfermera en el centro de salud de la fábrica. Vivíamos tranquilos, sin escándalos. Mis padres se amaban, lo cual, estarás de acuerdo, es más una excepción que una regla en la actualidad. Yo era el único hijo en la familia, pero crecí como un chico normal, no mimado por mis padres. Todo era como el de todos los demás. Jardín de infantes, escuela. Empecé a tocar la guitarra en los callejones. Luego terminé la escuela de música. Mi padre asignó dinero para mi educación musical. Pero estudié diligentemente, justificando el dinero gastado en mi educación. Después de la escuela, decidí unirme al ejército. Mis compañeros y sus madres sobreexcitadas lo criticaron tanto. Mis padres aceptaron mi decisión filosóficamente. Decidido, adelante. Fui yo mismo a la oficina de reclutamiento militar y pronto fui enviado a las tropas internas. No pasé por el entrenamiento básico, sino que fui colocado directamente en un destacamento de propósito especial, DON. Me inscribieron en un escuadrón de reconocimiento de un batallón independiente de reconocimiento. Empezó el servicio. Viajé por todo el país. Irak, Asia Central, África. Y muchos otros lugares llevan las huellas de mis botas. En nuestro batallón, había soldados que llevaban boinas verdes. Inmediatamente me interesé en lo que significaba. De la vida civil, sabía que en las tropas internas, los voluntarios pasan pruebas para tener el derecho de llevar la boina granate. Pero no había oído hablar de la verde. Mi comandante de compañía me explicó que la boina verde es un signo de valor del reconocimiento de las tropas internas. Y nadie la obtiene en el primer intento. Ni méritos ni rangos influyen en la concesión de la boina verde. Solo la finalización exitosa de las pruebas permite llevar este signo de valor. Naturalmente, estaba ansioso por ganarme esta distinción. Para ese momento, ya había servido 1 año y medio, y la desmovilización estaba a la vuelta de la esquina. Intenté 3 veces pasar las pruebas, pero siempre tropecé con alguna bagatela. En el último tercer intento, casi completé toda la distancia sin puntos de penalización. Pero al final, mi arma no disparó. La suciedad se había atascado debajo de la tapa del cajón del cañón. Y así, la ansiada boina desapareció por el horizonte. Me di cuenta de que no estaba destinado a hacerlo. Y no hice más intentos. Solo a veces miraba con envidia a los afortunados que llevaban con orgullo la boina verde. Justo antes de la desmovilización, nos pusieron repentinamente en alerta. En media hora, nos apretujaron en un helicóptero. Surgió otro punto caliente. El helicóptero ni siquiera había aterrizado cuando nos dispararon.
Un misil antiaéreo golpeó el costado del helicóptero descendente. Una ola de fuego lo envolvió todo. Los restos del helicóptero y las personas se dispersaron a cientos de metros. Solo el comandante y yo sobrevivimos. ¿Cómo y por qué? No lo sé. Cuando recobré el conocimiento, había un silencio ensordecedor. Moví mis brazos y piernas. Parecían intactos. Agarré mi pistola y la armé. Funcionaba. Decidí salir. Tenía una idea de hacia dónde ir. Me llegó el sonido de un motor de automóvil. Era hora de irse. Pero justo cuando iba a salir del cráter, escuché un gemido. No sé por qué, pero decidí verificar quién era. Era el comandante. Comprendí claramente que no podía salir con el herido. Así que escupí al comandante y decidí arrastrarme hacia un bosque bajo que crecía en la pendiente. Casi alcanzaba los arbustos cuando, por voluntad superior, me volví, recogí al comandante que gemía y con todas mis fuerzas lo arrastré hasta la plantación que nos salvaría. 2 días después, llegamos a nuestras propias líneas. El comandante sobrevivió. Cuando lo visité en el hospital, me dijo en voz baja: «Pensé que me habías abandonado». Me sonrojé de vergüenza. Después de todo, era verdad. Le conté honestamente todo al investigador militar, sin ocultar nada, incluida mi vergonzosa cobardía. El mayor anciano escuchó atentamente y me hizo firmar el protocolo de interrogatorio. 2 semanas después, recibí una orden para mi desmovilización. Nos alinearon en la explanada para despedirnos de la bandera del regimiento. El ritual casi había terminado cuando llegó el jeep del comandante de la división. Se anunció mi nombre, y pensé que era el batallón disciplinario por mi cobardía y miedo. Pero inesperadamente, el comandante de la división me abrazó y me dijo en voz baja: «Gracias, hijo». De la camioneta bajó un mayor, el presidente del Consejo de las Boinas Verdes. Unos segundos después, el codiciado signo de valor militar estaba en mis manos. Me arrodillé en una rodilla, besé la tela de lana y grité con fuerza: «Sirvo a las fuerzas especiales». En la estación de tren, mi comandante de compañía me encontró. Me abrazó para despedirse y me entregó un pequeño paquete. «Esto es del comandante. Un recuerdo». Nos despedimos, y salté al vagón del tren que ya se estaba moviendo. Metí el paquete en mi bolsa de viaje. No tuve oportunidad de mirar el regalo. Durante todo el viaje, mis camaradas y yo consumimos una cantidad increíble de alcohol. Luego empezamos una pelea con paracaidistas, discutiendo sobre quién era más rudo. Más tarde, hicimos las paces y nos hicimos amigos. Un día después, pisé la plataforma en la estación de mi ciudad natal. Mis padres habían preparado una comida. Mi madre estaba llorando de felicidad, y mi padre estaba orgulloso de su hijo. Los 3 nos sentamos, hablamos sobre mis planes futuros. Al final, mi padre dijo: «Has cambiado, hijo. Te has convertido completamente en un adulto». En su boca, sonaba como un elogio. Por la tarde, desenvolví el regalo del comandante. Era una daga antigua con vaina de madera. Cuando saqué la hoja recta de doble filo, brillaba amenazadoramente a la luz de la lámpara de la mesa. El mango blanco de hueso se ajustaba cómodamente en mi mano, descansando contra la guarda curva hacia adelante. Inmediatamente quedó claro que era una pieza antigua muy cara. Me preguntaba cómo había llegado a manos del comandante. No presumí sobre el regalo inusual con mis padres, sino que lo escondí más seguramente en el cajón de mi escritorio. Allí también coloqué la ansiada boina verde. Decidí ir a la fábrica y, al mismo tiempo, comencé a prepararme para ingresar a la Universidad Técnica en el centro regional. El tiempo pasó desapercibido, y pronto,
junto con otros solicitantes, comencé a tomar exámenes de ingreso. Todo fue bien, y me matriculé en el primer año de la Facultad de Mecánica. Me asignaron una habitación en la residencia, y comencé a estudiar. No tenía amigos cercanos, solo conocidos. Muchos de mis compañeros de facultad eran hijos de padres de alto rango en varias empresas y compañías. A ellos no les importaba mucho estudiar, sus futuros eran brillantes y claros. Entendía perfectamente que mi techo en la fábrica era ser capataz o, a lo sumo, jefe de taller. Así que no tenía grandes esperanzas para el futuro, pero estudiaba bien. Mi cerebro anhelaba conocimiento. El otoño temprano se estaba instalando. Hacía calor y parecía que el verano no estaba listo para ceder. Ni una sola hoja amarilla en los árboles. Pero el aire olía distintivamente a lluvias prolongadas y frío inminente. Acababa de entrar en mi cuarto año y había regresado recientemente de una pasantía. Quedaba un año más de estudios y una defensa de tesis por delante. Solo un poco más hasta el primer paso en mi vida adulta. En una tarde de sábado, decidí sentarme en un restaurante. El domingo estaba por delante, así que podía permitirme un vaso de vodka frío y una cerveza. Cerca de mi residencia, en la planta baja de un edificio antiguo, había un restaurante con el evocador nombre Mangal. Un letrero rectangular en una lámina de hierro colgaba de cadenas sujetas a 2 postes de hierro. El nombre del restaurante estaba escrito de manera intrincada en el letrero, con un mangal debajo, mostrando apetitosamente brochetas de carne. Entré en el salón y tomé una mesa en la esquina. Me senté con la espalda contra la pared, capaz de controlar casi todo el salón, incluida la puerta de entrada. La deformación de la personalidad militar solo se desvanece con los años. Pedí una porción de saslik y papas fritas al camarero que se acercaba. Mientras esperaba mi pedido, saboreé tranquilamente el vodka, persiguiéndolo con cerveza fría. Mi única preocupación era si detenerme allí o pedir más. Finalmente, convencí a mi conciencia y me conformé con lo primero. No muy lejos de mí, en la siguiente mesa, se encontraba una chica bonita tomando un cóctel con una pajita. Cuando me senté, me dio una mirada evaluativa, del tipo que las mujeres le dan a los hombres desconocidos cuando están libres y buscando. Aparentemente, no cumplía con sus criterios para un amante, e indiferentemente se dio la vuelta. Estuve de acuerdo con su evaluación. Jeans baratos, una camiseta estirada y zapatillas viejas. Un empollón, no un empollón, pero claramente un perdedor en la vida. No el tipo para chicas jóvenes. Estaba terminando mi vodka cuando escuché casi en mi oído: «Chica, oye chica». Giré la cabeza y fruncí el ceño molesto. En la mesa vecina estaban 3 chicos, auténticos tzigits. Sonreían ampliamente, mostrando toda una exposición de dientes de oro, anillos y cadenas a la luz de las lámparas de araña. ¡Ay, ay! Una chica tan bonita no debería estar sola. «Mira, nuestro coche». Uno de los chicos asintió hacia un Mercedes estacionado afuera. «Vamos a dar una vuelta». La chica estaba en silencio, sin saber cómo responder a los tzigits tan seguros de sí mismos. «Ah, entiendo, eres orgullosa, ¿verdad?». El tzigit sacó un fajo de $, arrugados de su bolsillo. «No te preocupes, pagaremos, lo que sea que pidas». Agarró a la chica de la mano y, ignorando sus débiles intentos de liberarse, la arrastró hacia la salida. Los camareros y la respetable clientela fingían que no pasaba nada. Hice un gesto a la camarera y pedí más vodka y cerveza, preguntando por el saslik que había pedido antes. Luego me limpié los labios con una servilleta y salí. Los tzigits enamorados casi habían arrastrado a la chica al coche. Ella lloraba fuerte, todavía esperando que alguien viniera en su ayuda. Toqué en el hombro al tzigit impaciente.
Se dio la vuelta, molesto. Silenciosamente, le golpeé con los nudillos de mis dedos justo entre los ojos. Un gran movimiento si se hace correctamente. El Sijit cayó en silencio justo debajo de las ruedas del coche. El segundo agresor soltó a la chica y me miró sorprendido, alternando su mirada entre mí y su caído cómplice. Luego, decidiendo algo para sí mismo, intentó golpearme en la cara. Pero su mano falló, y al moverme hacia la derecha, le conecté un golpe lateral en la mandíbula. No fue necesario un segundo golpe. Titubeó por un tiempo, luego tropezó y cayó de bruces en el asfalto. «Está bien, jefe», dijo el tercer chico acercándose a mí. «Lo siento, nos equivocamos. Juro por mi madre. No sabíamos que era tu mujer. Nos iremos ahora». Miré con desdén a la joyería ambulante y extendí la mano hacia la chica. «Sal». Ella miró con miedo a los invitados del sur, luego agarró mi mano y saltó del coche. La escolté hasta la acera y regresé al restaurante. Cuando entré, el ruido en el salón disminuyó momentáneamente. Me bebí mi vodka, lo perseguí con cerveza y me fui sin esperar el saslik, dejando dinero en la mesa. Mi estado de ánimo quedó arruinado para la noche. Me encontré con la chica en la universidad. Me llamó. No tuve la oportunidad de agradecerte. Si no fuera por ti, no sé qué me habrían hecho. Dijo con una hermosa voz de pecho, presionando sus manos contra su garganta. Mi nombre es Vera. No deberías andar por bares, Vera, pensé para mí mismo. Pero no dije nada en voz alta. Sinceramente, no sabía cómo deshacerme de ella. Asentí con la cabeza y estaba a punto de escapar. Pero ella agarró la solapa de mi chaqueta. Tengo que agradecerte. Vamos a algún lugar. Yo invito. Sonrió encantadoramente y me miró a los ojos. Encogí los hombros. ¿Piensa que soy tacaño? Esa noche, nos sentamos en un café, y Vera me pareció una chica inteligente y orientada a metas. Me impresionó que supiera lo que quería de la vida. En mayo del año siguiente, nos casamos. El padre de Vera, para entonces en la cúspide de la pirámide ejecutiva, me consiguió un puesto en su empresa. Así que, incluso antes de graduarme de la universidad, me encontré en la corriente turbia del plantón de oficina que fluía por el río sucio de los negocios industriales. Tomé la silla de subdirector del departamento tecnológico con una única, pero muy importante tarea: complacer a la hija del director general de la mejor manera posible. Lo hice con todo el odio proletario en los primeros años. Luego, nació un hijo y, 7 años después, otro. Vera estaba rodeada de niñeras y parientes. Los niños estaban constantemente con su abuela y abuelo. Mis padres solo eran permitidos a ver a los herederos del trono de mala gana. Después de que mi madre vio a su nieto mayor, me miró extrañamente pero no dijo nada. Y no me molesté en preguntar por qué. No había tiempo. Era ajeno a todo a mi alrededor, con la cabeza dando vueltas de amor por mi esposa. Mientras tanto, el tiempo avanzaba inexorablemente. 8 años después, nació nuestro segundo hijo. Mi felicidad no conocía límites. Una esposa maravillosa y amorosa, 2 hijos. Solo faltaba construir una casa. 1 año después, teníamos una casa. Durante todo este tiempo, trabajé en la empresa de su padre. Es cierto que no ascendí en la jerarquía corporativa, pero no me preocupaba demasiado. Había suficiente dinero. Mi suegro constantemente arrojaba una suma decente para los nietos y la hija. Vera siempre andaba por la cima. Ni siquiera sabía qué puesto ocupaba en la empresa de su padre. Ahora, finalmente, lo sé. Pero siempre estaba presente en reuniones, firmas de contratos y eventos corporativos.
Hablando de eventos corporativos. En los primeros años de nuestro matrimonio, Vera me llevaba constantemente a varios eventos organizados por la gerencia de la empresa. Pero algún tiempo después del nacimiento de nuestro primer hijo, dejaron de invitarme. Vera, mirando hacia abajo, murmuraba algo sobre subordinación. Que los eventos corporativos son solo para la gerencia y clientes potenciales. Y como no ocupo un puesto significativo en la empresa todavía, por lo tanto. ¿Entiendes? Tomó vivir con esta mujerzuela 16 años para darme cuenta de que algo no estaba bien. Las sonrisas socarronas de los colegas, el desprecio en los ojos de mi hijo mayor, la falta de consideración abierta de mi esposa. Todo esto finalmente me llevó a pensar que no estaba viviendo mi vida, sino que existía según el guión de otra persona. Me puse en contacto con un antiguo compañero de armas con el que había mantenido un contacto cercano y le pedí ayuda. 2 semanas después, sabía mucho. Tenía grabaciones de video y audio de los encuentros amorosos de Vera, especialmente durante mis cada vez más frecuentes viajes de negocios. Descaradamente llevaba a otro hombre a casa y se divertía con él en nuestra cama matrimonial. Afortunadamente, los niños casi siempre vivían en la casa de su padre. Cuando quedó claro que era hora de cambiar radicalmente mi vida, llegué a casa tarde por la noche y sorprendí a mi esposa infraganti. Solo no podía entender una cosa. ¿Por qué Vera me necesitaba? Parecía que nunca me amó. Entonces, ¿por qué no se divorcia de mí? ¿Por qué mi suegro, en lugar de haberme echado de la empresa hace mucho tiempo, lleva a cabo conversaciones para salvar mi alma? Solo hay una conclusión: me necesitan. Pero, ¿para qué? Me desperté con el sonido del teléfono. Por un tiempo, me quedé allí, escuchando su molesto chillido, esperando que parara por sí solo. Pero el teléfono seguía sonando, como si insinuara que algún idiota al otro lado sabía perfectamente que estaba en casa. Finalmente, no pude aguantarlo más y respondí la llamada. George. La voz del llamante me resultaba desconocida. Miré la pantalla, pero mis ojos se encontraron con el mensaje conciso: número oculto. Sí, ¿con quién estoy hablando? Respondí adormilado al teléfono. Tenemos buenas noticias para ti, crujía el teléfono, ignorando mi pregunta. Se ha abierto una vacante inesperadamente y hemos enviado toda la información necesaria a tu sitio. Que tengas un buen día. El llamante colgó. Miré en silencio el teléfono móvil durante un rato, luego lo coloqué cuidadosamente en la mesita de noche. Fui a la mesa y encendí la computadora. En mi sitio web, había información breve sobre el trabajo próximo y números de contacto para consultas. Estaba a punto de marcar el número, pero algo me detuvo. Me senté por un rato, reuniendo mis pensamientos, luego me dirigí al baño. Extrañamente, la luz estaba encendida a toda potencia, y podía oír el chapoteo de agua. Miré cautelosamente a través de la puerta ligeramente abierta y me quedé momentáneamente sorprendido. En la bañera chapoteaba una rubia completamente desnuda. ¡Demonios! La había olvidado por completo. Poco a poco, me di cuenta de que estaba en un motel. Recordé la pelea en el café y el secuestro de la motocicleta del motociclista. También vino a mi mente la imagen de la chica. Después de abandonar la motocicleta en un callejón, la chica y yo nos refugiamos en un motel. Lo que sucedió después fue confuso, pero evidentemente nos divertimos bastante. La chica se sumergió de cabeza en la bañera y empezó a salir. Me vio claramente, pero no me prestó atención. Límpiame la espalda. La chica me entregó una toalla arrugada. Mi huésped, completamente desnuda, se paró junto a la ventana, apoyando la cabeza contra el vidrio, mirando afuera. A los rayos del sol naciente, su piel suave adquiría un tono rosado, haciéndola aún más seductora.
Piernas largas y suaves, cintura esbelta, espalda elegante, cabello blanco y liso que caía hasta la cintura. Se parecía a un gran felino peligroso, listo para desplegar sus garras en cualquier momento. Me paré a su lado, admirando el amanecer, luego envolví mis brazos alrededor de su cintura y le di un beso suave en el cuello, empujándola hacia la cama. Era hora de terminar lo que empezamos. Ahora tenía mucho tiempo libre. Al parecer, la chica también. Después de que todo terminó, nos quedamos abrazados durante mucho tiempo. Finalmente, la chica se apartó y me miró a los ojos. ¿Quién eres? La pregunta fue tan inesperada que me estremecí. ¿A qué te refieres? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo te ganas la vida? Una ligera sonrisa tocó sus labios. Ahora no estoy ganando nada. Renuncié ayer. Los eventos del día anterior invadieron mi mente de nuevo. A propósito, me llamo Olga, dijo la huésped inclinando ligeramente la cabeza. George. Me presenté a su vez. Finalmente, nos conocimos. Aunque, como dicen, una cama no es motivo de conocimiento. Olga se estiró y salió de debajo de la manta. Tengo que irme, dijo, vistiéndose. ¿A dónde? No especificó. Y yo no pregunté. Un encuentro sin compromisos. Solo por una noche. En la salida, se apretó contra mí, y la besé en el cuello. Olga rió suavemente y se alejó. Sus ojos hacían una pregunta silenciosa, ¿nos volveremos a ver? Pero permanecí en silencio. Olga se detuvo por un momento y luego cerró la puerta tras de ella. Estuve mucho tiempo bajo la ducha de contraste, tratando de poner en orden mi cuerpo y sistema nervioso. El agua lavó el sudor, pero no trajo la frescura esperada. Me froté con una toalla de gofre áspera y decidí afeitarme. La realización de la inevitabilidad de este desagradable procedimiento arruinó inmediatamente mi estado de ánimo. La cuchilla de afeitar se deslizó por mis mejillas como un esquiador en un recorrido de slalom, dejando una senda limpia en la espuma jabonosa. Finalmente, pequeñas escamas de espuma blanca quedaron en mi rostro, y las lavé con agua. Desde el espejo, me miraba un hombre aún no viejo, pero con las sienes grises. Me rocié un poco de colonia árabe y fui a la pequeña cocina. Vertí un poco de aceite de girasol en una sartén caliente y dejé caer 2 huevos en su superficie caliente. Vertí agua hirviendo en una taza grande y añadí 2 cucharadas de café instantáneo. Un desayuno real. Para mejorar un poco mi mal humor, presioné el botón del reproductor de casetes. A pesar de su evidente antigüedad, mi Hitachi me deleitaba con buena música. Comí disfrutando de los sonidos de la guitarra de Gary Moore. Unos minutos después, me puse un collar de placa de identificación de plata y salí hacia un nuevo día. Mi primera parada fue el juzgado, donde redacté una solicitud de divorcio. No busqué a un abogado, creyendo correctamente que podría manejarlo yo mismo. Una mujer bastante joven, que me lanzaba miradas coquetas todo el tiempo que estuve en la oficina del juzgado, aceptó mi solicitud. Durante media hora, me senté en la mesa redactando la solicitud de divorcio. Una secretaria llamada Ilona se quedó a mi lado, presionando su muslo derecho contra mi lado izquierdo. Se inclinaba periódicamente para señalar los lugares donde necesitaba firmar. De reojo, podía ver que no solo era una rubia impresionante, sino que también poseía un busto encantador, que resaltaba maravillosamente contra su blusa. También desprendía el aroma de un perfume caro, que giraba alrededor de mi cabeza, agitando pensamientos pecaminosos. Además, masajeaba mi lado izquierdo con su cuerpo, complicando aún más la situación. Finalmente, todo estaba escrito y firmado. Tomé una copia de la solicitud y me despedí de la hospitalaria joven. En los ojos de Ilona, vi arrepentimiento, o tal vez solo era mi imaginación.
Me pidieron que esperara en el pasillo, y en media hora supe la fecha de la primera audiencia judicial. Todo parecía estar bien, pero no podía quitarme la sensación de que mi suegro y mi esposa no me dejarían ir tan fácilmente. Después de ocuparme de los asuntos familiares, me dirigí a la oficina de medicina forense. Necesitaba resolver el problema de mi paternidad. Había sido padre en todos los sentidos para mis hijos durante casi 16 años. La idea de que los niños pudieran no ser míos me apretaba el estómago de agonía. Presenté las muestras necesarias. En el coche, tenía tazas de plástico de las cuales les daba de beber a mis hijos cuando salíamos a la naturaleza. Incluso estaban etiquetadas. Mis manos temblaban al entregar estas tazas para su examen. Prometieron no demorarse y proporcionar los resultados dentro de 10 días, justo antes del inicio de la primera sesión del Tribunal de Divorcio. Ya era pasado el mediodía cuando llegué a una mansión de 2 pisos bien cuidada, ubicada en la parte antigua de la ciudad. En la planta baja se encontraba una galería de arte con una apariencia cara y digna, como corresponde a un lugar donde se almacena alta arte. Entré en un pequeño vestíbulo adornado con pinturas de varios tamaños y esculturas de bronce y mármol. No soy un experto en arte, pero entendí de inmediato que las obras maestras que me rodeaban valían mucho dinero. ¡Hola! Una joven emergió de detrás de una gran escultura, sonriendo alegremente. ¿Estás buscando algo exclusivo o te gustaría navegar primero? Me gustaría ver a Maxim Anatolievich, dije muy educadamente. La sonrisa de la chica se volvió aún más brillante. Hizo un gesto invitándome con la mano y pronto estaba parado en el umbral de una acogedora oficina. Un sillón antiguo profundo, un gran escritorio de roble con patas talladas. Sobre él, una gran lámpara antigua con una pantalla de cristal pintado. Varias pinturas en las paredes, un sofá y una gran estantería de madera oscura en la esquina. Noté para mí mismo la ubicación conveniente de la oficina, que tenía una salida a la calle adyacente, ofreciendo ciertas ventajas en una situación crítica. Por favor, pasa. Sonó una agradable voz masculina detrás de mí. Sin mirar hacia atrás, di unos pasos hacia adelante. Siéntate, dijo la misma voz, y yo, dándome la vuelta, estreché la mano de un hombre no tan joven pero aún robusto con un traje de negocios gris. Como esperaba, nuestro benevolente tribunal, siempre del lado de los intereses de las mujeres, nos dio 2 meses para la reconciliación. Como si alguna vez pudieras reconciliarte con tal traición. Escuché en silencio todas estas tonterías, deseando solo una cosa, que todo terminara lo antes posible. Los meses de reconciliación se prolongaron. Vera llamaba casi todos los días, llorando y prometiendo montañas de oro si la perdonaba y volvía a la familia. Luego, su padre se unió al proceso. Unas 2 semanas después de la primera sesión del tribunal, llamó y pidió una reunión. Nos sentamos en una mesa en un pequeño café. Su auto negro estaba estacionado afuera del establecimiento, probablemente con Vera dentro, aún esperando una reconciliación. No podía entender de qué había que hablar en esta situación, pero acepté la reunión, esperando que mi suegro finalmente me dejara en paz. No te persuadiré más para que vuelvas con mi hija, empezó. Tengo una propuesta para ti. Masticó sus labios, preparándose para la conversación. Vera sigue siendo joven, muy joven. Puede empezar su vida de nuevo. Así que cometió un error. Pasa. Hizo una pausa y continuó. Todavía puede casarse y tener una familia feliz. Tu matrimonio será una lección para ella. Estoy dispuesto a pagarte buena cantidad de dinero si prometes no divulgar las razones del divorcio. Solo di que tuvieron diferencias irreconciliables. Pasa. Hizo otra pausa, encendiendo un cigarrillo. Tengo un socio comercial prometedor que podría ser un buen esposo para mi hija y un padre para sus hijos. Hizo una mueca con estas palabras.
¿Qué dices? ¿Debo entender que los niños no son míos? Me reí. ¿Sabías esto desde el principio? Procor apartó la mirada. Lo único que no entiendo es cómo pudiste convertir a tu propia hija en una prostituta de oficina. Continué. ¿Ahorrando dinero? Cayó el silencio. Luego, el suegro escribió una cifra de 5 dígitos en una servilleta. ¿Te satisfará esta cantidad? Empujó su escrito hacia mí. Le eché un vistazo. Una suma considerable por el silencio. Creo, Procor, que tienes una impresión equivocada de mí, devolví la nota. Solo quiero un divorcio, y el resto son problemas de tu familia. No necesito tu dinero. No voy a chismorrear sobre mi divorcio. Así que deja que tu hija duerma en paz. Esta frase sonaba ambigua. Eso no es todo. Debes abandonar la ciudad. Vete a donde quieras, solo lejos. Es una garantía débil, pero al menos alguna, de tu silencio. Apagó su cigarrillo y me miró intensamente. Es una solicitud seria para ti. Énfasis en seria, y me miró fijamente. Quizás debería irme a Marte por si acaso. No solo su hija licenciosa arruinó mi vida, sino que ahora su padre quería desplazarme por completo. Prometí guardar silencio sobre la razón del divorcio. Pero no voy a abandonar la ciudad. ¿Por qué debería? Me puse de pie, indicando que la conversación había terminado. Tenga cuidado, George, podría arrepentirse más tarde. El suegro me dio una mirada fría y enojada. ¡Qué familia! Cada uno peor que el otro. A mi antiguo pariente seguro no le gusta que lo envíen descaradamente en un viaje erótico. Con mucho tiempo antes de la segunda sesión del tribunal, pensé en conseguir un trabajo temporal. Necesitaba algo para vivir. Pero en ese momento, recibí un mensaje de texto y comencé a trabajar para el tío Maxim. La costa oceánica estaba rodeada por una cadena montañosa semicircular. La zona estaba desolada, perfecta para el desembarco. En un radio de 10 kilómetros, no se detectaba señal de vida. La noche avanzaba silenciosamente en patas suaves. Una suave brisa llevaba el aroma del océano y una agradable frescura. Sobre nosotros, en el cielo negro como el carbón, innumerables estrellas centelleaban, agrupándose en constelaciones como perros callejeros en manadas. A pesar del silencio y la calma, este mundo era ajeno y pesaba en la mente. Descargamos rápidamente el bote, ensamblando armas y equipo. Luego, Snake abrió la válvula y el bote se desinfló rápidamente en un trozo de lona. Lo escondimos en una pequeña gruta, invisible desde la orilla. Poco probable que alguien nos buscara, pero más vale prevenir que lamentar. El pequeño motor eléctrico y la batería también se guardaron allí. Bueno, bienvenidos, dijo Varán, el líder de nuestro pequeño equipo. No tenemos mucho tiempo, debemos ponernos a trabajar. Todavía había tiempo antes del amanecer, así que nos dividimos en 2 tríos y nos dirigimos hacia la isla capital, aprovechando la oscuridad. Snake lideró nuestro trío. Juzgando por sus comandos iniciales, era un luchador experimentado. Nos llevó con confianza hacia la ciudad, tratando de acercarnos lo más posible antes del amanecer. A medida que las luces de la ciudad aparecían a lo lejos, nos cambiamos a los uniformes de la Gendarmería Nacional y nos transformamos en una patrulla de tropas gubernamentales. Sin escondernos, nos movimos lentamente a lo largo de la carretera, observando atentamente los alrededores. El plan era increíblemente simple. Debíamos capturar el palacio presidencial y forzar la renuncia del líder de la isla. El nuevo amo del palacio debía buscar ayuda de los vecinos, quienes debían proporcionar asistencia inmediata.
Tan pronto como los paracaidistas del país vecino comenzaran a aterrizar en la isla, debíamos abandonar sus costas y regresar a casa con una buena suma en nuestros bolsillos. Teníamos 12 horas para toda la operación. El país era pequeño, el ejército y la policía eran escasos, así que no se esperaban problemas mayores. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Sin disparar un solo tiro, ocupamos el Palacio Presidencial. Los guardias ni siquiera intentaron resistir. El presidente, títere de un país colonial europeo, renunció rápidamente y entregó el poder a su sucesor hasta las próximas elecciones generales. Me dio la impresión de que incluso estaba contento de haber terminado con eso. Una hora después, aterrizó un avión de transporte en el aeropuerto de la capital, y los paracaidistas del país vecino se derramaron. Sin esperar a conocerlos y sin despedirnos del nuevo líder, nos retiramos rápidamente y pronto un helicóptero nos llevaba sobre el océano abierto hacia nuestro barco. Unos días antes del juicio, recibí los resultados de la prueba de ADN. No esperaba nada nuevo. Estaba claro que los niños no eran míos. Pero me llevé una sorpresa. Según las pruebas, yo era el padre biológico de ambos niños. Este resultado fue inesperado. Probablemente ni siquiera Vera lo sabía. O tal vez sí, ¿quién sabe con estas mujeres? El divorcio se llevó a cabo sin muchos problemas. La complicación surgió del hecho de que los niños eran míos, al menos en papel. En realidad, criados por la familia de mi exesposa, estaban completamente de su lado. Un montón de testigos confirmaron que bebía, golpeaba y engañaba a mi esposa. Los niños quedaron al cuidado de mi suegra y mi suegro, y supuestamente no mostré sentimientos paternos. Los niños lo confirmaron. Exteriormente, permanecí tranquilo, pero mi corazón dolía, no por la infidelidad de mi esposa, sino por la traición de mis hijos. Me pregunto qué les prometieron. ¿Una bicicleta o un scooter? En el tribunal, me untaron a fondo, acusado de todo tipo de pecados. Incluso aquellos a quienes consideraba amigos o al menos buenos conocidos, a quienes ayudé en su momento de necesidad, se unieron. El juicio se asemejaba a una obra bien dirigida, donde todos conocían su papel y recitaban las líneas del guión en el momento oportuno. La acusación de infidelidad fue particularmente irónica. Aparentemente, a menudo salía en largos viajes de negocios porque tenía una amante o varias. Todo el tiempo que estuvimos casados, atormenté a mi pobre esposa e hijos, humillándolos e incluso golpeándolos ocasionalmente. Vera, de una simple adúltera, se convirtió en víctima de violencia doméstica, privada de cuidado y afecto. Al parecer, fue forzada a los brazos de un amante en busca de consuelo y paz mental. Escuché este sinsentido en silencio, sin objetar ni discutir. El anciano juez con cara de caballo miraba con simpatía a Vera. Solidaridad femenina. Todos los hombres son bribones y nosotras las mujeres somos tontas ingenuas. El veredicto: divorcio, pensión alimenticia. Podía ver a los niños solo una vez a la semana y solo en presencia de su madre. Escuché la decisión en silencio, con la cabeza gacha. Cuando todo terminó, vi la mirada culpable de mi exesposa. Las lágrimas llenaron sus ojos. Al salir del juzgado, le pregunté a Vera: ¿no te da vergüenza? Bajó la mirada y pasó junto a mí en silencio. Una mujer es como el tiempo, a veces fluye, a veces se va, a veces no sabes cómo matarla. Me pregunto cómo será la vida de mi exesposa. ¿Se casará con su juguete italiano? Pero, pase lo que pase, es muy difícil convencer a un antiguo amante, ahora tu esposo, de que eres incapaz de ser infiel. Estaba oscureciendo. Un viento otoñal y frío intentaba despegar las hojas amarillas pegadas al asfalto mojado. Se encendieron las luces de la calle. Caminé lentamente por la calle empapada por la lluvia, pasando mi sombra como un bastón de una lámpara a otra. Me sentía asqueado.
asqueado de haber vivido tantos años con una criatura mentirosa y engañadora. Sorprendentemente, estaba tranquilo. Sin desesperación ni arrepentimiento. Me vacuné bien contra la vida familiar, pero cómo resultarán las cosas en el futuro es impredecible. Al entrar en el oscuro pasaje, capté una sombra apenas perceptible moviéndose hacia mí desde la esquina. Me detuve, escuchando la noche. Nuevamente, algo parpadeó a la derecha, muy cerca. Con un instinto animal, que cobra vida en momentos de peligro mortal, me di cuenta de que iban tras mi alma. Saqué una navaja plegable del bolsillo de mi abrigo y, con un movimiento del pulgar derecho, abrí la cuchilla de un golpe. El clic del acero endurecido calmó repentinamente mis nervios y me quedé inmóvil, tratando de distinguir a mi adversario invisible. Estaba tan tranquilo que podía oír su respiración. Di un paso a la izquierda y me quedé quieto nuevamente, esperando el ataque. Estaba un poco más brillante en la calle que en el pasaje. Una lámpara solitaria dejaba escapar una luz delgada y vibrante, y alcancé a ver al desconocido agresor acercándose a mí. Esto no era un intento de golpearme, él intentaba matarme. Esquivé el golpe y salté a un lado. La pelea era real, feroz e implacable. No nos rodeábamos con cuchillos en mano como en las películas poco realistas. Sin esperar otro ataque, me lancé hacia adelante, tratando de agarrar la mano armada del enemigo y golpearlo con mi cuchillo. Pero él logró interceptarme con su mano libre, y nos quedamos congelados, tensando nuestros músculos, tratando de liberarnos. La fuerza era igual, así que ninguno de los dos podía tomar la delantera. Finalmente, logré liberarme. Nos rodeamos, intercambiando golpes, esquivando y parando estocadas. El objetivo de una pelea de cuchillos es cortar el brazo o el cuerpo del oponente para que la sangre debilitante al enemigo. Mi adversario era un luchador experimentado, y no podía tomar la delantera. Finalmente, capté un momento en que mi oponente se lanzó y logré agacharme de rodillas. Su mano con el cuchillo silbó sobre mi cabeza. Él se desplomó, y logré apuñalarlo en el lado izquierdo desprotegido. Mi cuchillo se hundió hasta la empuñadura, alcanzando su corazón. El desconocido cayó pesadamente sobre el asfalto sucio, y el cuchillo que soltó sonó al alejarse. Me levanté rápidamente y traté de ver el rostro de mi oponente. Para mi sorpresa, reconocí al atacante como Snake. El mismo con el que recientemente había luchado hombro a hombro. Limpié la hoja en su ropa y guardé la navaja. La situación se volvía clara. Mi inquieto suegro no estaba mintiendo. Incapaz de sacarme de la ciudad pacíficamente, contrató a un asesino, pero no contaba con que yo no sería fácil de vencer. Mala suerte. ¿Pero para quién? ¿El suegro o Snake? Me di cuenta de que tenía que desaparecer, mantenerme en bajo perfil por un tiempo. Desvanecerme del radar. La venganza es buena, pero cuando te están cazando, no es el momento para vendettas. Aún no estaba claro. Snake era un asesino de un solo trabajo o mi propia agencia me estaba cazando. Bueno, el tiempo lo dirá.